un tema entre comillas, vamos a decirle pues sencillo o fácil, muchachos, donde lo único que tienes que tener en cuenta y no equivocarte es en las operaciones básicas, ya sea adición, sustracción, multiplicación, división. No te trata de no equivocarte, porque basta que te equivoques en una de ellas, todo el proceso y todo el resultado va a estar mal, pues, ¿ya? Bastante cuidado. A ver, vamos a ver, ¿en qué consiste? Primero, veamos un poquito de la parte teórica, operaciones matemáticas. Dice, los operadores matemáticos son símbolos que se usan de acuerdo a reglas previamente establecidas. De hecho, el desarrollo de la matemática se debe en gran parte al avance en el simbolismo para representar todo tipo de operaciones. Alfred North dice en su introducción a las matemáticas, gracias al simbolismo avanzamos en el razonamiento casi matemáticamente, solo con la mirada. Sin él tendríamos que usar centros más especializados del cerebro. Una buena notación nos libera del trabajo innecesario y nos permite concentrarnos en los aspectos más difíciles del problema. Por acá, concepto. Una operación matemática es un conjunto de procedimientos que nos permiten transformar una o más cantidades en otra cantidad llamada resultado, mediante la aplicación de ciertas reglas de cálculo previamente establecidas. ¿Ya? Eso sí es importante, muchachos. No te olvides, ¿ah? Entonces, cuando hablamos de una operación matemática, ya sabes, es un proceso de transformación, ¿verdad? Que transforma una o más expresiones en otra llamada resultado. Acá, elementos de una operación. En forma general, toda operación matemática tiene tres elementos principales, que son los siguientes. El operador matemático, que viene a ser el signo o símbolo o disposición especial que representa una operación específica. Los operandos, que son las cantidades que van a sufrir la transformación. La ley de definición es el conjunto de reglas que vamos a utilizar para llevar a cabo la transformación de los operandos en el resultado. También se le llama pues ley de formación o ley de correspondencia o también se le llama algoritmo operativo. Muy bien, muchachos. Entonces, estos son los elementos, ¿no? que vamos a encontrar en una operación. Ahora, aquí encontramos las clases de operaciones. ¿Qué tipo de operaciones hay? Las principales son las operaciones unitarias. Es cuando el operador afecta a a un solo operando. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 9, el valor absoluto de -2, son operaciones unitarias, porque solamente hay un operando nada más, ¿ve? En cada una de ellas. Otras son las operaciones binarias. Viene de 2, bi significa 2, operaciones binarias. Es cuando el operador afecta a dos operandos. Por ejemplo, 8 más 3, efectivamente, ¿ve? Acá hay un operador, es el más, ¿verdad? El simbolito. Y los operandos son el 8 y el 3, ¿ves? Por ejemplo, acá hay dos operandos. En la división 25 entre 2 hay dos operandos, ¿ves? A eso se les llaman operaciones binarias, cuando encuentras dos elementos o dos operandos en una operación, ¿ya? Muy bien. También puede hablarse de si son las binarias, cuando hay dos elementos o dos componentes o dos operandos, se puede hablar también pues de las ternarias o de las cuaternarias y así sucesivamente, ¿verdad? Depende de la cantidad de elementos que intervienen en una operación. Luego vamos a observar aquí algunos ejemplos. ¿Qué pasaría si hablamos de la operación universal? Se llama así porque su ley de definición es conocida universalmente. Por ejemplo, la multiplicación. Esto bastante cuidado, ¿no? Una operación universal, muchachos, por ejemplo, acá la multiplicación. Si tú observas una multiplicación aquí o en cualquier otro país, la operación de multiplicación, pues, lo resuelven de la misma forma, ¿no? Si tú observas acá una multiplicación, mira, si observas acá una multiplicación A por B, eso es sumar, ¿verdad? A más A más A más A más A, B veces, ¿sí o no? Profe, Esa es la definición. profe, ¿puede repetir desde la primera? ¿Cómo? ¿Puede repetir desde la primera operación?
No te entiendo. Desde la primera operación, antes de arbitraria. Desde la primera operación. A ver, Las unitarias, ahí está, profe. ya, a partir de acá. Sí, Ya, de las operaciones unitarias. sí, profe. Ya. Se decía que eran unitarias, viene de unidad, ¿no? Viene de uno. Se decían operaciones unitarias porque el operador matemático o simbolito solamente afecta a un operando, o sea, afecta a una sola componente nada más, ¿eh? Por ejemplo, acá raíz cuadrada de 9, ¿eh? Le afecta a un elemento nada más, a un número, ¿eh? Lo mismo, este simbolito de acá, la rayita se lee valor absoluto y también está afectando a un solo elemento nada más, ¿eh? Ahí se dice que las operaciones son unitarias. Pero las operaciones binarias vienen de dos elementos, o sea, una operación donde intervienen dos elementos o dos componentes o dos operandos también se le llama. Por ejemplo, acá el 8 más 3, ¿eh? Una suma, una adición, se observan que hay dos elementos, dos componentes. Cuando tú haces 25 entre 2, una división, también hay dos elementos. A esas operaciones donde hay dos elementos o dos componentes o dos operandos, se les llama binarias, ¿correcto? Entonces, si hubiera una operación donde vas a utilizar tres elementos, entonces serían las operaciones ternarias. De esa manera se clasifican a las operaciones. Ahora, dentro de ello, ¿verdad? Habíamos visto que acá también hay las operaciones a las cuales se llaman operaciones universales. Son aquellas operaciones donde la definición matemática que tenemos acá, o la ley de definición, se conoce pues en todo el mundo. O sea, todos los países aplican la misma definición. No hay un país donde diga, no, mi multiplicación de mí es diferente, ¿no? Si, por ejemplo, acá en Perú 2 por 3 es 6, ningún país va a decir 2 por 3 es 8 o 2 por 3 es 5, no. La multiplicación es una operación universal, ¿correcto? En todo lugar hacen lo mismo. ¿Ya? Pero eso es una operación universal. Pero hay otras operaciones a las cuales se llaman operaciones arbitrarias, ¿correcto? Arbitrarias, y eso sí, eso sí va a depender del lugar o de quién proponga esa operación. Se llama de esa manera porque su ley de definición no está determinada universalmente. Por ejemplo, si nosotros observamos acá una operación asterisco, podemos definir esta ley esta ley de acá. ¿Qué dice? A asterisco B es igual a 3A más 5B. Por ejemplo, nosotros podemos definir esto, pero no en todo el mundo lo van a conocer de esta manera, no en todo el mundo van a decir A asterisco B es 3A más 5B. No. Será para nosotros nada más, ¿no? En forma interna, para lo que estamos observando. Quién sabe, a lo mejor otra persona puede definir de otra manera esta operación, ¿eh? A ese tipo de operaciones que pueden cambiar, ¿verdad? Las definiciones se les llama operaciones arbitrarias, ¿correcto? No te olvides ese detallito. Y justamente la clase de hoy vamos a realizar operaciones utilizando estas operaciones arbitrarias, ¿correcto? Y para ello tendrás que utilizar pues simbolitos llamados operadores matemáticos. ¿Eh? Los simbolitos que me representan a una operación se llaman operadores matemáticos. Muy bien, por acá tenemos algunas consideraciones, dice, a ver. Por acá en el chat me dicen, a ver, sale. Sí, lo que hemos visto acá, por si acaso, estos son ejemplitos nomás que están colocados, ¿ya? Son para entender qué es una operación arbitraria, qué es una operación universal, ¿verdad? Son solamente ejemplos para entender bien qué cosas son ellos, ¿ya? Todavía no estamos empezando con el material, por si acaso. Después vamos a comenzar acá con esto. Estamos trabajando con la parte teórica para tener ideas de lo que es una operación, ¿no? Qué tipo de operaciones hay, un poquito, ¿no? De teoría, ¿ya? Y luego recién vamos a empezar con el material, con los ejercicios, ¿ok? Acá, por ejemplo, mira, tenemos algunas, dice, consideraciones generales. Para un mejor entendimiento de lo que anteriormente se ha descrito, o sea, lo que es una operación arbitraria y una operación universal, ¿no? Acá tenemos algunos casos. Por ejemplo, la adición es una operación universal, porque la adición, igualito, ¿no? La ley de la definición de la definición de la adición en cualquier país ¿no? del planeta Tierra es el mismo. Lo mismo que la sustracción en cualquier lugar, ¿no? En cualquier país de la Tierra, van a hacer lo mismo, ¿no? Para restar dos números van a hacer el mismo proceso que acá, ¿no?
A eso se refieren operaciones universales. Otra, la multiplicación, la división, la radicación, y pueden haber más operaciones que son universales. Pero ahora, las operaciones arbitrarias, eso va a depender, pues, ¿no? de quién formule el ejercicio, ¿ok? Por ejemplo, el operador asterisco, si tú colocas a una operación, le colocas el asterisco como estaba acá, ¿no? Por ejemplo, el asterisco, no en todo el mundo van a decir, ah, ya eso es 3A más 5B, no, muchachos. ¿Ya? Eso va a depender. Por ejemplo, si yo defino esto, será para nosotros nada más los que estamos observando esta definición. Pero otra persona que no conoce la definición simplemente dirá, no, no sé qué hacer, ¿no? Porque no conozco la definición. Tendrán que darle la definición. ¿Ya? Entonces, entre ellas son el asterisco, el arroba, el simbolito nabla, grilla, etcétera, etcétera, ¿correcto? Hay un montón de simbolitos que nos pueden ayudar a generar operaciones arbitrarias. En este capítulo haremos mayor referencia a nuestras operaciones llamadas en algunos casos operaciones arbitrarias, ¿ya? Pues nos permiten aplicar en forma conjunta las reglas operativas ya estudiadas o conocidas. Muy bien, a ver, veamos la siguiente. Acá, vamos a trabajar ahora sí con algunos ejemplitos. Primero vamos a observar cómo se resuelven los problemas con algunos ejemplos y luego ya trabajamos con el material, ¿ya? Muy bien. Dice problemas resueltos. Aquí es donde tienes que poner atención, ¿no? Si no tienes idea de cómo resolver, acá pon atención. La otra que hemos visto era la parte teórica, ¿no? Que era una operación, qué tipo de operaciones hay, ¿verdad? Solamente como cultura matemática, ¿ya? Pero acá sí vamos a trabajar Sí, ya con... profe, sale el 14. ¿Sale? 14, muy bien. Ahí está, por ejemplo, tu compañera ya lo resolvió. Muy bien. A ver, veamos. ¿Cómo se resuelve este tipo de ejercicios? Primero hay que identificar cuáles son las componentes u operandos, ¿no? Como lo estamos llamando acá, ¿no? Operandos o componentes de la operación. En este caso, las componentes son el M y el N. Esas son las componentes u operandos, ¿ven? El operador matemático viene a ser el simbolito, en este caso, este símbolo, ¿verdad? Nabla, ahí está, ¿ven? O si quieres llamarle triángulo nada más, bueno, ya está. Ahora, este m más n al cuadrado, esta es la definición. ¿Qué te representa la definición? Te representa cómo vas a calcular el resultado de esa operación. En otras palabras, te dice qué es lo que tienes que hacer con la primera componente, que en este caso es m, y qué tienes que hacer con la segunda componente, que es n, para luego calcular su resultado. Acá me dice, por ejemplo, el resultado de ese operador o de esa operación mediante el triangulito va a ser igual a la primera componente, que en este caso es m, más la segunda componente, es n elevado al cuadrado. Ah, ya, o sea que para encontrar su resultado lo único que hago es la primera componente más la segunda componente al cuadrado. Ah, ya, pues entonces si vamos por ese lado, ¿verdad? Diremos, profesor, si yo quiero calcular 5 triangulito 3, entonces mi primera componente es 5, la segunda componente es 3. Según la definición que nos dan en el dato, el resultado se calcula como la primera componente más la segunda componente al cuadrado. Entonces acá, si yo quisiera encontrar el resultado, ojo, si yo quisiera encontrar el resultado, podemos decir, esa operación va a ser igual. La primera componente, 5, más, ¿verdad? Tendrías que sumarle más la segunda componente al cuadrado. O sea, yo tendría que calcular 3, ahí está, elevado al cuadrado, ¿verdad? 3 elevado al cuadrado, o que es lo mismo decir 3 por 3 por 3, pues, ¿ves? Ya está. Efectuando entonces 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, más 5, 14. Eso quiere decir que el resultado de esa operación va a ser igual a 14. Listo, ya calculaste, ¿no? El resultado de esa operación. ¿Ves? En eso consiste. Es bien fácil, ¿no? El tema es bien fácil, muchachos. Solamente hay que percatarse bien de los elementos y qué hacer con esos elementos. Hay algunos que hacen esto, o también hay algunos que resuelven, ¿no? Haciendo lo siguiente, ¿ves? Mira acá la otra resolución, ¿no? Hay algunos que lo plantean así, que a algunos casos se les hace más fácil, dicen. En este caso, dice, el operador es el triángulo, ya está. La regla de formación o ley de definición es el m más n al cuadrado. Lo que tenemos que hacer es igualar. Hay algunos que hacen esto, ¿no? Lo igualan.
profesor, el m, que es la primera componente, lo voy a igualar a 5, que acá también es la primera componente. Lo igualan así. M es igual a 5 y la segunda componente, que es n, lo igualan a la segunda componente, que es 3. Igualan, ¿no? N es igual a 3. Entonces, una vez que encontraste el m y una vez que encontraste el n, ¿qué hacen? Reemplazan, ¿no? Reemplazan acá en el dato del problema. En la operación que nos han dado, ahí lo reemplazan, ¿ves? Ah, ya. Entonces, al momento de reemplazar, como vas a calcular m más n al cuadrado, el m vale 5 y el n vale 3. Entonces, reemplazas acá 5 el m, el n es 3. Pero como va a estar elevado al cuadrado, sería 3 al cuadrado, 9. Y más 5, 14. Listo. Operas y encuentran ahí el resultado de la operación, ¿verdad? Muy bien, entonces ya sabes, una forma es así, ¿no? Como habíamos visto, interpretar, llamarle primera componente, segunda componente. El resultado de esa operación triangulito es la primera componente más la segunda componente al cuadrado. Listo, reemplazas, operas. O si no, la otra es darte el trabajito de decir, ¿no? M es igual a 5, N es igual a 3, o sea, igualar las componentes. Y luego de eso reemplazar en la expresión o en el dato del problema, ¿eh? Muy bien, a ver, importante. Al efectuar las operaciones combinadas se procede en el siguiente orden. Acá también ten bastante cuidado, ¿ya? Cuando se realizan las operaciones es importante el orden. Primero se resuelve la potenciación o radicación, luego se resuelve la multiplicación o división y después la adición o sustracción, ¿ya? Tengan bastante cuidado con el orden de las operaciones. A ver, acá tenemos otro ejemplito. Mira, tenemos otro ejemplito. Por ejemplo, A asterisco B es igual a A cuadrado más 2AB más B cuadrado. Calcule el resultado de esta operación, dice, ¿no? Ah, ya. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar acá? Profesor, a la yo le puedo llamar igual, ¿no? A la primera componente que es 1, claro, puede ser. Al B que viene a ser la segunda componente lo igualo acá a 2, claro. Y luego reemplazo acá, claro, puedes hacer eso, ¿no? Es correcto, es correcto. ¿Ya? O si no, ahí viene la otra sugerencia también. Lo que podríamos hacer acá, muchachos, también es observar primero la definición de la operación y si es que se puede reducir, hay que reducirlo. Por ejemplo, acá, a cuadrado más 2 veces AB más B al cuadrado, eso de ahí yo lo podría, pues, reducir, ¿no? ¿De qué manera lo podríamos reducir? A ver, vamos a ver, mira, lo podríamos reducir de la siguiente manera. Puedo colocar acá igual y a cuadrado más 2 veces AB más B al cuadrado, recordando un poquito de la álgebra, ¿ya? Eso viene a ser el desarrollo de un binomio al cuadrado. O sea que eso proviene de un A más B y todo elevado al cuadrado, ¿ya? Todo eso elevado al cuadrado. Listo, ¿eh? De ahí proviene, ¿ya? De ahí proviene, pues, ese tipo de, ese desarrollo. Ya está, ¿ves? De un A más B al cuadrado. Entonces, si del álgebra hemos sacado que este desarrollo proviene de un A más B al cuadrado, entonces ya podemos resolverlo, pues, ¿no? El ejercicio de una forma a lo mejor un poquito más fácil. ¿Qué quiere decir? Que en vez de estar diciendo el resultado de la operación va a ser el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, simplemente tú dices, cuando veamos el simbolito asterisco o la operación que está representada con el asterisco, lo único que hago es sumar las componentes. Las componentes son A y B. Sumo las componentes y lo elevo al cuadrado. Nada más. Y hasta ahí encontré su resultado. Vuelvo a repetir. Cuando observamos el asterisco y observamos dos componentes, el resultado de esa operación lo voy a calcular como la suma de componentes elevado al cuadrado. Ya está. Entonces, si nos vamos acá al ejercicio, dice calcule el valor de la expresión E. Muy bien. Acá. Otra sugerencia. Primero se resuelve los signos de agrupación. Si es que hay signos de agrupación, primero se resuelve esos signos de agrupación. Entonces, lo que tendría que yo resolver primero acá es el 1 asterisco 2. ¿eh? Listo. ¿Cómo se calcula el 1 asterisco 2? Ajá, Profe, pero ¿sí? el asterisco no representa el más. El asterisco, el más. Ajá. No. ¿Sería el más? El asterisco va a depender de la definición que te dan en el dato. Por ejemplo, acá ve, el asterisco te está representando, te está diciendo... Ya entendí, profe. Entonces Sí, que ¿sí? si A Ahí, y acá. asterisco B
sería igual a 1 al cuadrado más 2 por 1. Me Claro, confundí. por 2 Más 2 por más 2 por 12, por 12. y más Más 2 al más 2 cuadrado, al ¿no? cuadrado, más 2 al cuadrado. Claro, muy bien. Si tú haces esto, lo ¿Sería así? reemplazas acá, sería eso, ¿no? Claro, muy bien. Entonces, mira, eso es lo que tienen que darte cuenta, ¿no? O bien lo resuelves así como dijo su compañera, profe. Entonces, mira, si yo aplico eso, es como si el A valiera 1 y es como si el B vale 2. Entonces, reemplazando sería acá 1 al cuadrado más 2 por 1 por 2 y más el B que era 2, 2 al cuadrado, ¿no? Claro, puedes hacer eso. O si no, como te digo, ¿no? Fíjate, ya, en vez de colocar a cuadrado más 2ab más b cuadrado, todo esto que está acá, su equivalente, algebraicamente, su equivalente es esto. O sea, es a más b al cuadrado. Todo este cuadrado más 2ab más b cuadrado lo puedes reemplazar por esta expresión más cortita. O sea, por a más b al cuadrado. Eso quiere decir entonces, pues, es como si el A fuera 1 y el B fuera 2, entonces el resultado, ¿cómo se calcula? La suma de las componentes elevado al cuadrado. En este caso sería 1 más 2 y todo lo elevo al cuadrado, nada más. ¿Ve? Ese es su equivalente. Entonces, si tú quisieras calcular el 1 asterisco 2, la primera componente es 1, la segunda componente es 2. Su resultado, aplícale acá. Voy a sumar las componentes y luego lo debo elevar al cuadrado. Entonces, acá sería ¿cuánto? La suma de componentes sería 1 más 2. Esa es la suma de componentes. 1 más 2 saldría 3. Y luego ese 3, ¿qué hacemos? Ese 3 lo elevamos al cuadrado. Y 3 al cuadrado, ¿cuánto nos quedaría? Nos quedaría 9. ¿Ya? Lo voy a colocar acá abajito nada más. Mira. Entonces, toda esta expresión que tienes se va a transformar en 9. A ver. Esto de acá lo voy a sacar, ¿ya? Más abajito. Ya está. Muy bien. Entonces, lo que tendríamos acá sería 9. Ya sabes de dónde salió. Vuelvo a repetir. Ese 9 salió de sumar las componentes 1 y 2, o sea, sería 1 más 2. Y luego de sumar las componentes lo elevo al cuadrado. Me quedaría 9. Ahora voy a resolver el otro paréntesis. Igualito. La primera componente ahora es 2 y la segunda componente ahora es 3. ¿Cómo se calcula el operador asterisco? Acá está. El operador asterisco se calcula como la suma de las componentes y todo elevado al cuadrado. Si acá yo sumo las componentes, tendrías que sumar 2 más 3. Y 2 más 3 es 5. Y luego a ese resultado lo vas a elevar al cuadrado. Mejor dicho, debería salir 25. Ya está. Ah, o sea que un paréntesis me sale 9 como resultado y en el otro paréntesis me va a quedar 25. Pero también me percato que este asterisco que estaba al medio no se ha tocado para nada, no se ha modificado. Entonces me va a quedar al final 9 asterisco 25. Y ahora nuevamente, si tengo 9 asterisco 25, ¿cómo se calcula el resultado aplicando el asterisco? El asterisco te dice que tú tienes que sumar las componentes, la primera y la segunda, y todo eso elevarlo al cuadrado. Muy bien, entonces, si acá tengo 9 asterisco 25, tendrías que sumar esas dos componentes. 25 más 9. Y 25 más 9 nos sale 34. Ahora, si tengo 34, ese 34 tendrías que elevarlo al cuadrado. Entonces, resultado final sería 34 al cuadrado, o que es lo mismo decir 34 por 34, ¿no? Mira, hacer lo mismo, ¿ya? 34 por 34. Listo. Efectuamos entonces para saber cuál es nuestro resultado. 34 por 34, ¿cuánto es, muchachos? Porque es lo mismo decir... Profe, 1156. 1156. 256. 1156. Listo, muy bien, entonces, ¿eh? Ya está, respuesta entonces acá, marcaría, ¿no? Ahí está, nuestra respuesta entonces sería pues la alternativa a 1156. ¿Se acabó? En eso consiste entonces, ¿ves? Las operaciones matemáticas, ¿no? Mira lo que hemos hecho, ¿no? Mira los pasitos que hemos hecho. Pero si tú deseas no explayar de más, ¿verdad? Porque mira los pasos que hemos hecho solamente ya de frente, no hemos utilizado esto. Hemos hecho la primera componente más la segunda componente al cuadrado y eso es lo que hiciste en cada paréntesis. Pero si es que no has captado y quisieras detallarlo o hacerlo paso a paso, acá termina, ¿ves? Hacen esto, ¿eh? Hacen lo siguiente, ¿no? A asterisco B podemos calcular primero el 1 asterisco 2. Ahí algunos Profe, profe, Sí. ¿puede poner el anterior caso? A ver.
Ahí está. No, eso. Ahí. Un ratito. Ya. Quiero entender un poquito. ¿No? ¿Qué es lo que habíamos hecho acá? No se olviden, toda esa expresión que nos daba, buscamos su equivalente, ¿no? Que en este caso su equivalente era a más b al cuadrado, el desarrollo de un binomio se llama, ¿no? Binomio al cuadrado. Eso quiere decir que cuando tú tenías a asterisco b, el resultado, ya no me importa esto, sino su equivalente. Dirías, el resultado de a asterisco b es a más b al cuadrado. A es la primera componente y b es la segunda componente. En otras palabras, cuando tú veas el asterisco, el resultado de la operación que tienes se transformaría a la suma de las componentes y todo elevado al cuadrado. Es por eso que has hecho, o sea, acá por ejemplo hay 1 asterisco 2. Entonces si yo quiero calcular el resultado de esta operación, debo sumar las componentes, o sea, el 1 y el 2. Sumamos las componentes, 1 más 2 sale 3, pero luego de sumar las componentes tenemos que elevarlo al cuadrado. Está fácil, Entonces, está fácil. Ya entendí, ya, profe. ¿sí? Ya, entonces acá sería 1 más 2. Entonces, ¿qué sería 1 más 2? Claro, Y, y, 1 y, más y 2. al cuadrado sería 9. Ya entendí, ya, profe. Y después se suman. Claro, y acá también harías lo mismo, ¿no? En este paréntesis haríamos lo mismo. Mi primera componente ahora es 2 y la segunda componente es 3. Si yo quiero encontrar el resultado de ese asterisco, ¿qué hacemos? Se suman las componentes y se eleva al cuadrado. O sea, acá sería 2 más 3 es 5 y luego lo elevo al cuadrado, 25. Ahí está. Muy bien, entonces en un paréntesis me salió 9 y en el otro paréntesis me salió 25. Pero como este asterisco que estoy señalando no lo has usado todavía, entonces eso lo bajamos. Ahí está. O sea, me va a quedar 9 asterisco 25. Y nuevamente aplica la definición del asterisco. Suma de componentes al cuadrado. Acá la primera componente es 9 y la segunda componente sería 25. Sumamos. 9 más 25, 34. Ahora el 34 tendrías que elevarlo al cuadrado. Pero 34 al cuadrado es lo mismo que decir 34 por 34, ¿ves? Ya está. Y ese resultado, como me dijiste, es 1156, ¿ves? De esa manera se calcula el resultado. ¿Todo bien, muchachos? ¿Sí? Ahora sí, ¿quedó más claro entonces? Bacán. Chévere, muy bien, muchachos, ¿ya? Entonces, esa es una explicación, ¿no? O utilizando esas componentes, ¿ya? Y la otra es la que está acá, ¿ya? Para los que a lo mejor desean paso a paso, mira, acá dice, ¿no? Dado A asterisco B, podemos decir asterisco 2, al A le llaman 1, al B le llaman 2, ¿verdad? Luego reemplazan acá, ¿no? Donde dice A cuadrado más 2 veces AB más B cuadrado, reemplazas 1 al cuadrado más 2 por 1 por 2 más 2 al cuadrado, ¿no? Haciendo ese cambio, ¿no? De si el A vale 2 y el B 3, hacen esto, ¿no? Luego calculas eso, te va a salir 9 también igualito que lo que hemos hecho. Luego calculan el 2 asterisco 3, igualito, ¿no? Haces que el A vale 2, el B vale 3, reemplazas, ¿no? En A al cuadrado más 2 veces AB más B cuadrado, reemplazas ahí, operas y te sale 25. Y luego de eso, esos dos resultados, ¿no? El 9 y el 25, nuevamente, el 9 asterisco 25, haces todo ese proceso, ¿no? Mira, ¿ves? Haces el proceso, pero va a ser un poquito más largo, ¿no? Ese es el problema, se podría decir, ¿no? Pero eso si quieres hacerlo no paso a paso, uno por uno, aunque va a ser más larguito, pero ahí está. Ya, esa es una forma. Y la otra, como te dije, es simplemente interpretar así, ¿no? La primera componente, segunda componente. Si se puede reducir, redúcelo. Acá está reducido, ¿eh? Ya, entonces, profe, en este caso más fácil. Si yo tengo el asterisco, tengo dos componentes, el resultado del asterisco es la suma de las componentes y elevado al cuadrado. Se acabó. Y eso haces cada vez que tú veas el asterisco, ¿ves? En ese problema nada más. ¿Y siempre se aplica profesor o solo en ese problema? Profe, siempre que veo asterisco voy a sumar al cuadrado en ese problema sí. En ese ejercicio sí. Pero si yo tengo otro problema, otro ejercicio, no voy a decir, el profe me ha dicho que siempre debo sumar y elevarlo al cuadrado. No. Eso va a depender de la definición que tengas. Por eso se llaman operaciones arbitrarias, porque va a depender del momento o del ejercicio o del lugar que te den ese problema, ¿eh? Por ejemplo, acá te están diciendo que asterisco B es esta expresión, que se ha podido reemplazar por esta de acá, por su equivalente. Pero en otro ejercicio nuevamente puede aparecer a lo mejor el A asterisco B, pero ya no se va a hacer el A más B al cuadrado, sino te va a indicar a lo mejor que hagas otra operación. ¿Correcto? No te olvides ese detallito, ¿ya?
Muy bien. A ver, acá tenemos otro ejercicio. Mira, ¿ve? Acá tenemos, por decir, el X, ahora es otro símbolo, ¿ve? Cuadradito, ya. X cuadradito Y es igual a X al cuadrado menos 2Y. Y te piden calcular 4 cuadradito 2. Ya está. O bien haces, igual ahora si no hay alumnos que hacen esto, X lo igualo a 4, porque es la primera componente, Y es igual a 2, muy bien, porque es la segunda componente, y una vez que ya tengo el valor de X y el valor de Y, que es 2, lo reemplazo acá para calcular el resultado. Claro, también puedes hacer eso, ¿no? O si no, interpretarlo así. A esto le llamo primera componente y a esto le llamo segunda componente. ¿Cómo se calcula el resultado de un cuadradito? Se calcula así. Acá observa la definición y dices, la primera componente lo elevo al cuadrado y le resto, acá está menos, el doble de la segunda componente. Claro, porque la Profe, segunda componente sí. X vale 4 y Y vale 2. Claro, si quieren hacerlo de esa manera, es correcto, ¿no? Puedes decir el X vale 4 y Se Y vale reemplaza. 2 y luego reemplazas. O si Entonces no, aquí, como te digo, ¿no? entonces aquí, profe, La otra forma es interpretarlo de esta manera. Primera componente el X, segunda componente el Y. El resultado se calcula la primera componente al cuadrado menos el doble de la segunda componente. Lo puedo interpretar de esa manera. Vuelvo a repetir. La primera componente al cuadrado menos el doble de la segunda componente. Entonces, cuando quiero resolver o quiero encontrar el resultado de esta operación, lo único que hago acá sería, según la definición, la primera componente al cuadrado. ¿Quién viene a ser mi primera componente? El 4, profe. Entonces claro, sería entonces dirías 4 al cuadrado 4 y sería elevado 2 al cuadrado. 2 por 2. 2 por 2. 4 elevado al cuadrado. Muy bien, ya tengo eso, ¿no? 4 elevado al cuadrado. Una vez que ya tengo el 4 al cuadrado, lo que tendríamos que hacer ahora es observar y según la definición, a eso le tendrías que restar, ¿verdad? A eso le tendríamos que restar. Le restamos, ahí está. A ver, a esta expresión que nos ha salido 4 al cuadrado, le tendríamos que restar el doble, dice, de la segunda componente. Ah, Profe, le voy a entonces sería el 4 al doble de la cuadrado segunda menos componente. 2 por 2. Claro, pero como la segunda componente es 2, entonces el doble de 2, ¿sí o no? El doble de 2 es 2 por 2. Pues, ¿no? Si lo haces mentalmente, mucho más rápido todavía, ¿eh? Mucho cuidado ahí, ¿no? Si lo haces mentalmente la operación, sale mucho más rápido todavía. Listo, y al final nos va a quedar así, ¿no? 4 al cuadrado menos 2 por 2. 4 al cuadrado es 16. 2 por 2 es 4. Y 16 menos 4, nos sale 2, ¿verdad? Listo, 2. Entonces nuestra respuesta a ese ejercicio sería pues 12. Ahí está, ¿ves? Respuesta 12. Muy bien. Entonces, lo resolvemos así de esta manera, ¿correcto? Si deseas. O si no, como dijo su compañero, puedes resolverlo, ¿no? Igualando, ¿no? Dicen así, ¿eh? Al X le pongo 4 y al Y le pongo el valor de 2. Y luego reemplazo, ¿no? Como el X vale 4, entonces acá sería 4 al cuadrado. Y como el Y vale 2, acá sería 2 por 2, ¿no? Reemplazando, ¿eh? Que también es correcto. Cualquiera de las dos formas, ¿ya? Muy bien. Y al final, pues, sale nuestra respuesta 12, ¿eh? Listo, ¿te das cuenta? Es bien facilito, ¿no? Pero eso sí, tienes que ser observador, observar la definición. ¿Qué se hace con las componentes que te dan en la operación? Eso tienes que tener bastante cuidado, ¿ok? Muy bien, a ver, vamos a ver por acá. Tenemos, a ver, otro. A ver, veamos otro ejemplito. Sí, ya. A ver, esta de acá, este ejemplito, mira, dice A asterisco B es igual a 3A más B al cuadrado. ¿Cuánto vale 3 asterisco 4? A ver, vamos muchachos, dame respuesta a esto de acá, ya que tienes idea. Profe, no sería, no sería 3 por 4, sería 12. 3 por 4, a ver, miren, ahí tienen que ser observadores. Observen bien, muchachos. Cuadrado. Sale 25. ¿Sale cuánto? 25. Claro, ¿por qué? A ver, vamos a ver.
acá dice que cuando tú veas el asterisco, en este problema, en este ejercicio, cuando veas el asterisco, tienes que decir el triple de la primera componente más el cuadrado de la segunda componente. O bien lo interpretas así, o si no, como dijo su compañero, profe, al Me A le igual a confundí. 3, el B vale 4, ¿no? Listo, entonces cualquiera de las dos formas. Si A vale 3 y B vale 4, reemplazarías, ¿cierto? Entonces acá sería 3 por 3. O sea, 3 van, por 3 más 16. claro, y acá sería Y de 4. 3 por 3 sería 9. Y de 9 más 16 sería 25. Claro, muy bien. Entonces la suma sería 25, ¿ves? Muy bien. Ahí está, ¿no? Y la resolución acá la tenemos, fíjate. Al A le han llamado 3, al B 4, reemplazas 3 por 3 y acá sería 4 al cuadrado, ¿ves? 25. Muy bien. A ver, esta de acá, x cuadradito y, a ver, vamos a ver, resuelve esto de aquí, a ver. Vamos a ver este X es ejemplito. igual a 16 y Y es igual a 4. Claro, es como si el X valiera 16 y el Y vale 4, ¿no? Listo. A ver, opera, a ver, reemplázalo y opéralo. A ver, ¿cuánto saldría? ¿Ya? A ver, ¿cuánto salió? Si el X vale 16 y el Y vale 4, reemplazas acá, sería raíz cuadrada de 16. La raíz cuadrada de 16, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 16? 4. 4, muy bien. Ese 4 está multiplicándose por el 3, entonces sería 3 por 4. 3 por 4, allá tendrías 12. Ahora, el I vale 4, entonces sería raíz cuadrada de 4. La respuesta es 8. Sale Ah, 8. y raíz cuadrada de 4 es 2. Por 2 sería 4. Ah, ya. Muy bien. Claro, pues, pero Entonces, qué demora. ahí está, ¿eh? A ver, veamos la solución. Muy bien. Al X le han llamado 16, al Y vale 4. Tendrías así, 3 por la raíz cuadrada de 16 menos 2 por la raíz cuadrada de 4, ¿no? Raíz cuadrada de 16 vale 4. Raíz cuadrada de 4 vale 2, entonces tendrías acá 3 por 4 menos 2 por 2. 3 por 4, 12, 2 por 2, 4, y al final 12 menos 4, 8. Ahí está, ¿ves? Y eso viene a ser la respuesta al problema, ¿correcto? Muy bien. Listo, muchachos. Entonces creo que ha quedado claro en cómo trabajar con este tipo de operaciones. Es cuestión de observar y ten mucho cuidado quién es la primera componente, quién es la segunda componente. Eso tienes que tener cuidado, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a trabajar con nuestro material. Ahora sí podemos trabajar ya la hojita que tenemos. Veamos. Bien. Muchachos, ¿se visualiza la pantalla? ¿Se visualiza? ¿Me confirman? Sí, profesor. Ya está, chévere, muy bien. Vamos a comenzar entonces, muchachos. Vamos a comenzar. Ay, ¿qué pasó acá? Ya está, a ver, vamos a ver. Ahí está, problema número 1. A ver, muchachos, para el ejercicio 1, veamos a ver la solución. ¿Cuánto saldría? 9 sale. 9 sale, me dicen. A ver, ¿qué opinan, muchachos? Vamos a ver. Sí, sale 9. Ah, muy bien, hay varios que me están diciendo que sale 9. A ver, vamos a verificar si sale 9. Para los que no lo han hecho, a ver, vamos a ver. Por ejemplo, si tenemos la operación, ¿verdad? El circulito es el operador, ¿ves? Circulito. El A viene a ser la componente. Entonces, el resultado de la operación es la raíz cuadrada de esa componente que está dentro más 2. Entonces, cuando queremos calcular el circulito de 4 más el circulito de 9, para el primer caso es como si el A valiera 4, ya está bien, ¿no? Lo que hacemos, ¿no? Es como si el A valiera 4.
Entonces, si el A vale 4, lo que haces es reemplazarlo, ¿no? Al momento de reemplazar acá, sería la raíz cuadrada del A, que vale 4. Sería pues la raíz cuadrada de 4 y más 2. Ahí está, ¿ven? Esto de acá es el resultado del primer círculo, del círculo de 4. Ahora, si yo quiero calcular... 4 más 2 sería, profe, 4 más 2 sería 6. No. Es raíz cuadrada de 4. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 4? 2 más 2, Dos. 4, profe. Ah, 2 más 2, 4 sale 4. Más 2. Sale 4. 4. Muy bien. Ahora, la raíz cuadrada de 9. La raíz cuadrada es como si el A... perdón, el círculo de 9. El círculo de 9. Es como si el A valiera 9, ¿ves? Para el segundo caso, ¿sí o no? Entonces, si al A ahora le doy el valor de 9, al reemplazarlo acá, dirías raíz cuadrada de 9. Profe, ¿el 9 no iría como restando? ¿El 9 restando? No. Sería esto, mira, ¿ves? Esto saldría. Allí sería... Profe, Sale 5. Sale 5. Sale 5, 5 sale. 5. Y de 4... Sale 9. 4 más 5 sería 9. Exacto. Claro. 9. Entonces, para el círculo de 9, su resultado sería la raíz cuadrada de 9 más 2. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. Más 2 sería 5. Entonces, lo que tendríamos acá sería así, ¿no? Acá tendríamos 2 más 2. Y del otro sumando sería 3 más 2. ¿Ve? Listo, y ahí sumar, ¿no? 2 más 2 es 4. 3 más 2 es 5. Y al momento de sumar todito nos va a salir pues 9. Ya está, ¿eh? Y esto vendría a ser la respuesta de esa operación, el resultado de toda esa operación. Marcamos nuestra alternativa correcta, entonces sería la alternativa B. ¿Eh? ¿Todo bien ahí, muchachos? A ver, ¿alguna duda en ese problema me dicen para explicarles? Está fácil, profe. Muy bien, amiguito, excelente, muy bien. ¿Alguien con alguna duda me confirma para explicarles? Si no, avanzamos. Sí, a ver. ¿La puede explicar de nuevo? Ya, a ver, vamos a ver. Mira, si nosotros queremos calcular el circulito de 4, mira el circulito de 4, entonces lo que haces es, lo que está dentro del círculo aquí es A. Entonces, es como si el A fuera 4. ¿Ves? Ahí está. Al A le das el valor de 4. Si al A le das el valor de 4, entonces, para encontrar su resultado, también acá reemplazarías, ¿ves? Donde dice raíz de A más 2, en vez del A, pues colocarías 4. Quedaría raíz cuadrada de 4 más 2. Acá está. Eso hemos colocado aquí, ¿ven? Raíz cuadrada de 4 más 2. Este raíz cuadrada de 4 más 2 es el resultado del circulito de 4. Ahora voy a calcular el circulito de 9. Si quiero calcular el circulito de 9, al A le voy a dar el valor de 9, mira, ¿eh? Porque dentro del círculo debe estar el 9, ¿eh? Entonces, al A le doy el valor de 9. Y si al A le das el valor de 9, reemplaza aquí para calcular su resultado. Si reemplazo acá sería la raíz cuadrada de el A, pero el A vale 9, entonces sería raíz cuadrada de 9 más 2. Raíz cuadrada de 9 más 2. Ah, eso coloqué acá, ¿ve? Raíz cuadrada de 9 más 2. Este raíz cuadrada de 9 más 2 es el resultado del circulito de 9. Muy bien, y una vez que has calculado el resultado del circulito de 4, que es raíz de 4 más 2, el circulito de 9, raíz de 9 más 2, al final esas dos expresiones, según lo que nos piden, vas a sumarlo, ¿eh? Le sumas acá. Muy bien, y luego dices, raíz cuadrada de 4 es 2, que le voy a sumar con el 2. Raíz cuadrada de 9 es 3, que lo debo sumar con el 2. ¿Ven? Ahí está, y luego sumas al final, ¿no? 2 más 2, 4, 4 más 5 es 9. Ahí está, de ahí ha salido, de ahí ha sacado el resultado. Ya, ¿Quedó claro? ¿Ahora sí quedó claro? Sí. Ya, bacán, chévere, muy bien. Pasamos al siguiente problemita entonces. A ver, vamos al siguiente problema. Mira. A ver ahí. Ahora el operador es el asterisco, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Sale 10. Asterisco B es igual a más B por B. Ah, ya, ojo. A asterisco B es igual a más B, todo eso por B. Ajá. Calcule el resultado entonces de M en la ecuación. Muy bien, ahí nos dan una ecuación ahora, ¿no? Listo.
Entonces, lo que tendrías que hacer es por parte, ¿no? Primero calcular, a ver cuánto sale 2 asterisco 3. Eso es lo primero que voy a hacer. Y para calcular 2 asterisco 3, es como si el A valiera 2. Y es como si el B valiera 3. El A 2 y el B 3. Ahí está. Entonces, ¿qué haces? Reemplazas aquí, ¿no? Donde está el resultado en el dato del problema, lo reemplazas. A propósito, reemplazando, dirías, si el A vale 2 y el B vale 3, reemplazando sería acá 2 más 3. Y todo multiplicado por el B que vale 3. Ah, ya. Muy bien. Mira, tendrías 2 más 3 y todo multiplicado por 3. Ya está. Pero ahora, luego observo ahora el 3 asterisco 2. Muy bien. Ahora, si vas a efectuar el 3 asterisco 2, otra vez dices, es como si el A ahora valiera 3. Y es como si el B, la segunda componente, vale 2. 5. Mira, el A vale 3 y el B vale 2. Si el A vale 3 y el B vale 2, reemplazas para encontrar su resultado. Sería 3 más 2 y eso multiplicado por el B que vale 2. Profe, si dice que si A asterisco B es igual a A más B y por B. Y multiplicándose con el B. Sería así como estamos haciendo, profe. ¿Cómo sería cuánto? Como lo estamos haciendo sería. Claro, o sea, es como si el A vale 2, es como si el B vale 3, ¿no? Y si el A vale 2 y el B vale 3, entonces al reemplazarlo acá tendrías 2 más 3. Y como lo estás multiplicando por el B, pero el B vale 3, entonces te va a quedar así. 2 más 3 por, paréntesis, 3. Ahí está, ¿bien? Eso es lo que te queda de esta primera. Pero profesor, al principio no valía A2. ¿Por qué está poniendo entonces el por eso, el A, a ver, nuevamente le repito, mira. El A vale 2 y el B vale 3. Reemplazas para encontrar el resultado, pero de esta operación, del 2 asterisco 3. Solamente para eso reemplazas cuando el A vale 2 y el B vale 3. Y esto de acá es justamente el resultado cuando el A vale 2 y el B vale 3. Con eso ya encontraste el resultado, mira, ya encontraste el resultado de esa operación. Ahora, como en el ejercicio, Sale 10. Termino de explicar un ratito y luego me preguntas, ¿ya? Un ratito, termino de explicar, ¿ya? A ver, entonces, eso viene a ser el resultado de 2 asterisco 3. Pero como en el mismo ejercicio aparece otra operación, también con el asterisco, en este caso es 3 asterisco 2, ahora otra vez, ya te olvidas del resultado anterior, te olvidas de los valores anteriores porque ya los calculado el resultado. Entonces, ahora trabajas con esto ya, olvídate del otro por completo. Dices, si yo quiero encontrar 3 asterisco 2, es como si el A, otra vez haces eso, el A vale 3 y el B vale 2. Olvídate ya del otro, porque el otro ya lo calculaste, ya lo reemplazaste, ya lo igualaste, ya lo operaste, ahí quedó. Ya, ahora te olvidas. Ahora no vas a decir, profesor, usted me dijo que A vale 2, y ahora ¿por qué va a valer 3? No, es que ya te olvidas. Tú haces eso de reemplazar para calcular su resultado. Una vez que ya calculaste su resultado, ya olvídate de eso, y ahora si hay otro ejercicio donde también hay asterisco, haz lo mismo, pero para esa operación. La otra ya olvídate por completo. Entonces, mira, por ejemplo acá, 3 asterisco 2 es como si el A vale 3 y el B vale 2. Entonces, si el A vale 3 y el B vale 2, al momento de reemplazar, lo que vas a hacer es calcular el resultado del 3 asterisco 2. Entonces, reemplazas, el A valía 3, el B vale 2, entonces acá reemplazando sería 3 más 2 por el B, pero el B acá vale 2, entonces lo multiplico por 2. Ahí está, ¿eh? Y al final el más m. El más m no has hecho nada, lo dejo igualito, ¿ves? Más m. Ahí está. Esto es lo que quedaría. 2 más 3, todo multiplicado por 3, eso es el resultado del 2 asterisco 3. Y 3 más 2, todo multiplicado por 2, es el resultado del 3 asterisco 2, ¿ven? ¿Ok? A ver. Entonces, operamos acá. 2 más 3... 5 por 3 sería 15. Acá tengo 15. Mira, acá tengo 15. Igual, copio igual, ahí está. Acá, 3 más 2 es 5. Y 5 por 2 es 10. Acá me queda 10.
más el m. Muy bien, y ahora sí, el 10 que está acá lo puedo pasar al otro miembro, o sea, a la izquierda, pero cuando pasa al otro miembro pasaría con el signo negativo, o sea, con menos, pasaría a restar. Quedaría entonces 15 menos 10, y 15 menos 10 es 5. Eso quiere decir que el m va a ser igual a 5. Y justamente lo que a mí me piden al final es encontrar el valor de m, pues ven, ya resolviste la ecuación. Entonces, m vale 5, marcamos nuestra alternativa correcta, sería la alternativa A. M vale 5. Listo. A ver, ahora sí preguntas, a ver, con respecto a este problema, si tienes duda, ¿alguna pregunta? Profe, Dime. ¿por qué en la tercera parte es 2 más 3 por 3? Ah, ya, eso sale de aquí, pues, ¿no? A ver, vamos a hacer, mira, voy a detallarlo un poco más. ¿Ya? A ver, lo voy a detallar un poquito más. Listo. Entonces, para resolver esta operación, mira, para saber cuál es el resultado de 2 asterisco 3, lo voy a escribir acá, ¿ya? Mira, si yo quisiera saber cuánto vale 2 asterisco 3, ¿ya? Si yo quiero saber 2 asterisco 3, mira, ve, ahí está, 2 asterisco 3. Si yo quisiera encontrar su resultado, es como si el A, mira, ahí viene, ¿ve? Es como si el A en la operación valiera 2. Y es como si el B valiera 3. Entonces, para calcular su resultado, según la definición, dice que tú debes sumar A más B. Ah, ya, entonces, si yo quisiera encontrar su resultado, tendría que sumar A más B, pero el A vale 2 y el B vale 3. Entonces, tú dirías, ah, ya, el resultado va a ser 2 más 3. Pues ve, ahí está, A más B. A más B sería 2 más 3. Pero según la definición, eso se debe multiplicar, dice, por B. Pero el B vale 3. Ah, entonces acá coloco por 3, ¿eh? Listo. Entonces, 2 asterisco 3, el resultado de esa operación calcularías así. 2 más 3 multiplicado por 3. Esto es lo que ha salido, ¿eh? Profe, ¿y de dónde sale 3 más 2 por 2? Ah, sale del otro ejercicio que tienes acá. Mira, ve, acá dice, aparece el 3 asterisco 2. Ah, voy a colocarle por acá. El 3 asterisco 2. Ahí está, 3 asterisco 2. Entonces, como tú quieres calcular ahora el resultado de esta operación, haces lo mismo. Me olvido de esta que ya calculé, me olvido por completo de los valores de A, 2 y B3, ¿ven? Porque tú habías dicho acá que el A vale 2 y el B vale 3. Ya te olvidas porque ya encontraste su resultado. Ahora, a esto partimos desde 0. Ah, ¿qué hacemos? La primera componente, que es el 3, lo igualamos al A. Y hasta lo igualas al A. Y la segunda componente, que es 2, lo igualamos al B. Ahí está, ¿eh? Entonces, el A es 3 y el B es 2. ¿Cómo se calcula? ¿Qué dice la definición? Se calcula como A más B por B. Ah, ya, entonces, como el A vale 3, yo debería sumar 3 más el B, pero el B vale 2, entonces colocarías acá más 2. Pero según la definición, todo eso se multiplica por B. Claro, todo lo multiplicas por B. Pero en este ejercicio, para mí, el B es 2. Ah, entonces lo multiplico por 2. Ahí está, ¿ve? Entonces, 3 asterisco 2 va a salir 3 más 2 multiplicado por 2. Y eso es lo que hemos colocado acá, ¿ve? 3 asterisco 2, abajito su resultado, 3 más 2 por 2. ¿Eh? Eso es lo que hemos hecho. ¿Ya? A ver, dudas, pregunta, ¿quedó claro eso? Todo claro, profe. Ya, muy bien. El que me había preguntado esto, muchachos, ¿todo bien? A ver. Todo corneta. Muy bien, excelente, clarinete. Ahí está, muy bien. ¿Todo bien, muchachos? A ver. Clarinete. Ya, muy bien. Entonces, ninguna duda más. Pro- Acá tengo... Profe, ¿Eh? sí entendí al final. Sí entendí al final. ¿Sí? Ya, bacán, excelente. Muy bien, ya entendí ahora sí, chévere. Ya, ok. Profe, No hay ningún problema, Miss. profe. Ya, Miss, ok. Chévere, Miss. Profe, para ese tema necesita bastante lectura. Observación, ¿no? Sobre todo observación, ¿no? Mirar bien la definición de la operación que te dan, porque siempre te dan una definición. Eso tienes que mirar bien y luego los numeritos que tienes, adecuarlo, ¿no? Hay quién es la primera componente, quién es la segunda componente, identificar en cada ejercicio quién es la primera componente, quién es la segunda componente, para que tú puedas igualar, pues quién es el A, quién es el B, etcétera, etcétera, ¿eh? Eso tienes que observar.
¿Ya? Muy bien, a ver, continuamos entonces con el siguiente problemita. ¿Ya? A ver, ya tienes idea entonces, ahora sí, un poquito más claro. A ver, veamos el siguiente ejercicio. ¿Cuál es? La C, profe, la C. La 2. C. A ver, vamos a ver acá. Mira, ahora en este ejercicio, mira, capten, mira, a ver, observa. Acá, por ejemplo, muchachos, lo que voy a hacer, fíjate bien aquí, mira, tengo el operador es el simbolito, el triángulo. Ah, ya, entonces, cuando tú veas un triángulo, vas a realizar esta operación, o sea, la raíz cúbica de x más y. Pero mira, ahora, ¿quién es x y quién es y? Identifica bien, mira, ¿dónde está el x y dónde está el y? Ah, ya. Todo lo que estoy señalando es la primera componente. Pero esa primera componente, mira, toda esa primera componente es una potencia. Es una potencia. Tienes una base y un exponente. La segunda componente es lo que estoy señalando. Mira, mira, toda esa potencia es la segunda componente. Pero también esa segunda componente es potencia, ¿ve? Una base y un exponente. Pero también me percato, mira, lo que en la primera componente, el x, es la base, en la segunda componente el x está como exponente. Vuelvo a repetir, lo que está aquí como base en la primera componente, o sea, el x, en la segunda componente está como exponente, ¿ve? Y viceversa. Lo que está como exponente en la primera componente, o sea, el y, en la segunda componente está como base. Mira la característica. Ah, ya, entonces yo para poder aplicar esto, para poder decir el resultado es la raíz cúbica de x más y, para que tú hagas eso, la primera componente y la segunda componente deben tener esta misma forma. Mejor dicho, deben ser potencias. Y también puede cumplirse que la base de una de ellas es el exponente de la otra, y el exponente de una de ellas es la base de la otra potencia. ¿Ves? Fíjate, observa esas características. Muy bien. Entonces, cuando a mí me piden encontrar el valor de 125, triángulo 243, así como está, no voy a poder calcular, no voy a poderle aplicar esto. No vayas a hacer esto, ¿ah? Profesor, entonces acá el x vale 125 y el y vale 243. No, no es así. Primero tienes que observar. La primera componente debe ser una potencia. Entonces, al 125 yo lo voy a expresar como 5 elevado al cubo. Esta vez, al 125 lo expreso como 5 al cubo. Porque 5 al cubo es 125, ¿ven? Le estás dando la forma de una potencia. Y a 243, mira, al 243 también le voy a dar la forma de potencia. En vez de 243 voy a colocar 3 elevado a la quinta. Porque 3 elevado a la 5 o a la quinta es 243. Ah, o sea que a la primera y a la segunda componente le di forma de potencias. Así es. Pero ahora mira, esas potencias que hemos obtenido, ¿qué característica tienen? Lo que en la primera, el 5, es la base, en la otra potencia, el 5, es exponente, ¿ven? Y lo que acá en la primera era exponente, o sea, el 3, en la otra potencia es la base. Cumple la misma característica que el dato. Mira, ¿ves? ¿Te das cuenta, no? El x base y en el otro el x está en exponente. El y acá está como exponente y en el otro el y está como base. Lo mismo está ocurriendo acá, ¿ves? El 5 que era base, en el siguiente está como exponente. Y el 3 que está como exponente, en el otro está como base, ¿ves? Cumple la misma característica del ejercicio. Si cumple la misma característica, ahí sí ya puedes identificar cuánto vale el x y cuánto vale el y. ¿Correcto? En este caso, por ejemplo, si acá tengo x elevado a la y, es triángulo y elevado a la x, y ya tengo esta forma, podríamos decir entonces que el x elevado a la y, mira, esto sería entonces como si fuera el x elevado a la y. Profesor, si esto es x elevado a la y, entonces es como si el x valiera 5. Ah, mira, el x es como si valiera 5. Y el y, que viene a ser el exponente, es como si fuese 3. Ya está, el y vale 3. Ya encontraste los valores, ¿ves? Es como si el x valiera 5 y el y valiera 3. ¿Todo bien? Vuelvo a repetir. 125 y 243 lo que estamos haciendo es darle la forma de potencias. Pero esas potencias deben tener la forma del dato. Mira en el dato, el x elevado a la y elevado a la x elevado a la y. La base es x, el exponente es y.
En cambio, en la segunda componente eso se invierte, ¿ve? Lo que era exponente ahora es base, y lo que era base ahora es exponente, ¿ve? Cambiaron de papel, ¿no? Esos elementos. Lo mismo acá. 125 lo expreso como 5 al cubo, triangulito, 3 a la quinta. ¿Por qué? Porque lo que era base, o sea, el 5, en la siguiente se convierte en exponente. Y el 3 que era exponente, en la otra se convierte a base, ¿ve? 3. Cumple la misma forma que el dato del problema. Y si ya cumple la misma forma, tiene la misma formación, entonces quiere decir que el X lo puede igualar a 5. Y el exponente Y lo puede igualar a 3 porque es exponente, ¿ve? Ah, eso es lo que hacemos. Después de eso, ahora sí ya tengo el X y ya tengo el Y. Entonces recién vas a poder reemplazarlo acá, ¿ve? En el resultado del dato. Muy bien, reemplazamos entonces en el dato, ya vamos a ver. Reemplazando entonces acá en el dato, ¿verdad? Dirías, el resultado va a ser la raíz cúbica, ¿sí o no? La raíz cúbica de X, pero el X vale 5, ya lo puse, más el Y, pero el Y vale 3. Ahí está, ¿ve? Listo, muchachos. Entonces, después de eso, ahora sí, sumamos acá 5 más 3 es 8. O sea, me va a quedar la raíz cúbica de 8. Y la raíz cúbica de 8 es 2. Listo, ya encontraste el resultado entonces, ¿ve? La respuesta entonces sería pues la alternativa C. 2. A ver, preguntan ahora sí. ¿De dónde saca 5 y 3? Allá, el 5 y el cubo lo has calculado de acá. El 125, ya, el 125, o sea, esto que era dato del problema, ¿no? A nosotros nos piden en el ejercicio que calcule 125 triángulo 243. Entonces, este 125 lo expreso como una potencia. Este 125 es lo mismo que decir 5 al cubo. Si tú operas 5 al cubo sale 125. De ahí salió el 5 al cubo. El 125 es equivalente a 5 al cubo. ¿Eh? Y lo mismo acá. El 3 a la quinta salió de 243. El 243, si lo expreso como una potencia, esto es equivalente a 3 elevado a la quinta. Porque 3 a la quinta es 243. A ver, preguntan si tienen dudas, si no, para pasar a otro problema. Todo claro. ¿Todo claro? Bacán, muy bien, excelente. Bien. Claro. Muy bien, muchachos, excelente. Ahora sí, pasamos al siguiente problemita entonces. Pasamos al siguiente problemita. Ahí está. A ver, a ese problema. ¿Ya? A ver. Mira, dato del problema es el círculo. Dice, el círculo de A es igual a A por A más 1. Ah, el círculo de A es A por A más 1. Si a mí me dijeran calcule el círculo de 5, yo diría el círculo de 5 va a ser 5 por 5 más 1. Si yo quiero calcular el círculo de 10, será 10 por 10 más 1. Si yo quiero calcular el círculo de 20, diré 20 por 20 más 1. Ah, ya. Eso es el que me pidieran calcular, ¿no? El resultado. Pero, mira acá hay que tener bastante cuidado. Mira lo que vamos a hacer. Aquí bastante cuidado. Escucha. Como en el siguiente dato me dan una ecuación. Mira, me dan una ecuación. Me dicen que el círculo del círculo, ojo, el círculo del círculo de x más 2 es 156. Es una ecuación. ¿Ya? Ojo, entonces, si esto de acá es una ecuación, voy a calcular el valor de x primero. Y para eso ahora ni loco voy a estar haciendo, profe. Entonces, cuando tengo un círculo, lo que está dentro se está multiplicando por su consecutivo. Eso no voy a aplicarlo acá, me voy a rayar. Mira lo que voy a hacer, no te pierdas, ¿ya? Acá sí, concéntrate, escucha bien. Cuando yo observo acá el círculo de A, que es A por A más 1, me voy a percatar que en este producto A por A más 1, el menor de los factores es el A. Vuelvo a repetir. A por A más 1, el menor de estos dos factores es el A. Y me doy cuenta que ese menor factor, mira, es el valor que está dentro del círculo, ¿eh? ¿Te das cuenta? El menor factor es el valor que tiene que estar dentro del círculo.
Eso es lo que yo puedo observar de este dato que me han dado. Vuelvo a repetir. El círculo de un A se calcula como A por A más 1, o sea, como el producto o la multiplicación de dos cantidades consecutivas. Uno es A, el otro es A más 1, son cantidades consecutivas. Y cuando el resultado tiene la forma del producto de dos cantidades consecutivas, me percato que el menor de los factores es el valor que tiene que estar dentro del círculo. Mira, ¿ve? Ah. Entonces, por ese caminito voy a ir. Escucha bien, ¿ah? Mira, mira. El resultado me conviene que sea el producto de dos números consecutivos, ¿ah? Vamos por acá entonces, al ejercicio que tenemos. Si acá tengo círculos y el resultado es 156, eso es dato del problema, el resultado es 156, entonces a mí me conviene a ese 156, que es el resultado, expresarlo como el producto de dos números consecutivos. Ah, lo voy a expresar como el producto de dos números consecutivos. A ver, dos numeritos consecutivos cuyo producto es 156. Tenemos que buscar, a ver, la multiplicación, ¿no? Dos numeritos que salgan 156. Y esos numeritos son el 12 y el 13. Porque si tú multiplicas 12 por 13, te va a salir 156, ¿ve? Ah, y además son consecutivos. Una vez que le diste esa forma, una vez que encontraste los consecutivos para que salga 156, el siguiente paso era percatarnos de que el menor de los factores, mira, estoy señalando en la pantalla, mira la pantalla, el menor de los factores necesariamente tenía que estar dentro del círculo. Acá entonces va a ocurrir lo mismo, pues. El menor de estos dos factores, el menor viene a ser 12. Eso quiere decir que 12 necesariamente debería estar acá dentro del círculo, pero dentro del círculo más grande, pues a eso se refiere. Ah, o sea que 12 debe estar dentro del círculo más grande, ¿eh? Pero me percato que dentro del círculo más grande hay otro círculo pequeño. Profesor, ¿eso quiere decir que el círculo pequeño debería valer 12? Claro. Vuelvo a repetir. 12 debe ser el valor que debe estar dentro del círculo más grande. Pero dentro del círculo más grande hay un círculo pequeño, el círculo de x más 2. Ah, eso quiere decir entonces que el círculo de x más 2 debería valer 12. Ahí está, ¿ve? Lo coloco así, ¿ve? El círculo de x más 2 debería valer 12, debe ser igual a 12. Entonces, como acá todavía queda otro círculo, lo que voy a hacer es al resultado de ese círculo, que es 12, lo voy a volver a descomponer como el producto de dos números consecutivos, nuevamente para que tú puedas aplicar el dato, ¿eh? A ver, 12, como el producto de dos números consecutivos, lo puedo expresar como 3 por 4, ya está, ¿ven? 3 por 4. Pero me doy cuenta que al descomponerlo como 3 por 4, el menor de los factores es 3. ¡Qué bacán! Y si el 3 es el menor de los factores, ese 3 debe estar dentro del operador, dentro del círculo. Pero dentro del círculo, acá sí solamente puedo observar x más 2 nada más. Eso quiere decir que el x más 2 debe ser igual a 3. Pues, ¿ve? El x más 2 debe ser igual a 3. Ah, mira. Y ahora sí, esto de acá ya se puede resolver con facilidad. El más 2 que está acá lo paso al otro mismo a restar. Entonces, x va a ser igual a 3 menos 2, que saldría 1. Ya calculaste el valor de x. Y si ya calculé el valor de x, ahora voy a calcular esto que está aquí. Acá sí, muchachos, ojo. Este igual a 156. Esto, mira, lo que estoy señalando, mira la pantalla. Lo que estoy señalando, eso sí lo eliminas. Eso no tiene que estar. Eso se copió de arriba, ¿ves? ¿Cierto? Lo mismo de arriba, ¿ya? Esto no tiene que estar. Entonces, eso lo eliminas, ¿ya? Ahora voy a tacharlo lo que tienes que eliminar. A ver, veamos. ¿Ya? Lo que tienes que eliminar, entonces, es el 156. Esto de acá, ¿ves? Todo esto lo tacho, ¿ya? Todo esto no debe estar. Ya está. Listo, entonces lo que a mí me piden calcular solamente sería el círculo
de x al cubo menos 5. Eso es prácticamente lo que me piden calcular en ese ejercicio, ¿ya? Listo, muchachos. Muy bien. Entonces, como ya tenemos el valor, de x, que es 1, ya puedo reemplazarlo acá en este círculo para saber qué me piden calcular. Muy bien, lo reemplazo, ¿ah? A ver, reemplazando. Si el x vale 1, reemplazas aquí, vamos a tener, reemplazando, vamos a tener, si x vale 1 sería 1 al cubo menos 5. Y 1 al cubo menos 5, 1 al cubo es 1. Y 1 menos 5 nos sale menos 4. Ah, o sea que al final tendrías que calcular el círculo de menos 4. Y ahora, ¿y cómo calculamos el círculo de menos 4? Ahí sí le aplicas la definición. Mira, cuando tú tenías un círculo, para calcular el resultado, ¿qué se hacía? Se copiaba la misma cantidad que está dentro del círculo. En este caso, si era el círculo de A, copias el mismo A y luego lo multiplicas por A más 1. Entonces, si yo quiero calcular el círculo de menos 4, es como si el A valiera menos 4. Ya está más práctico. Es como si el A vale menos 4. Entonces, si el A vale menos 4, para calcular su resultado, reemplázalo, pues sí o no. A ver, tendrías acá menos 4. En vez del A sería menos 4. En vez del A más 1, acá sería menos 4 más 1. Ahí está, mira, ¿ve? Esto vendría a ser su resultado. Muy bien, operamos. Aquí quedaría menos 4 por menos 4 más 1. Menos 4 más 1 es menos 3. O sea, me va a quedar así. Menos 4 por menos 3. Y menos por menos es más. 4 por 3 es 12. O sea que al final el resultado de la operación, lo que me piden al final sería 12. Eso vendría a ser nuestra respuesta final, o sea, la alternativa B. Listo, vamos, muchachos. A ver, preguntas a este problema. ¿Podría repetirlo, por favor? Repita, profe, repita. Profe, ¿lo puede repetir, por favor? Ya, muy bien. A ver, repetimos, ¿ya? Profe, ¿lo puedo repetir? Ya, a ver. Muy bien. Fíjate. Dato del problema, escuchen bien, ¿ah? Dato del problema es esto, ¿no? Que el círculo de A es igual a A por A más 1. Este es el resultado. A por A más 1 es el resultado. Entonces, eso me da una idea y puedo afirmar lo siguiente. El resultado de un círculo, tiene que necesariamente ser la multiplicación de dos números consecutivos. ¿Por qué A? Porque uno es A y el otro es A más 1. Son consecutivos, pues. Entonces, yo puedo afirmar que el resultado de un círculo tiene que ser el producto o la multiplicación de dos números consecutivos. Pero también puedo decir que si yo encuentro acá el producto de dos números consecutivos, el menor de los factores, el menor, que en este caso es A, coincide con el valor que está dentro del círculo. Mira, ¿ve? El factor, el A, coincide con lo que debe estar dentro del círculo. ¿Ve? Son igualitos, ¿ve? Listo. Entonces, vamos por el ejercicio. 156 acá tengo. Ese 156 es el resultado de círculos, ¿ven? Es el resultado de círculos. Entonces, como es el resultado de círculos, lo que a mí me conviene que ese resultado sea el producto de dos números consecutivos, para que lo pueda relacionar con el dato. ¿Ve? En el dato el resultado es el producto de dos números consecutivos. Por eso es que a 156 también le doy esa forma. Dos números consecutivos, 12 por 13. 12 por 13 es 156. O sea, sigue siendo lo mismo, sino que lo has expresado como el producto de dos números consecutivos. ¿Y para qué hago eso, profe? ¿Para qué busco el producto de dos números consecutivos? Para que tú puedas afirmar que el menor de los factores, así como en el dato, el menor de los factores debe coincidir con lo que está dentro del círculo. Entonces acá, este 12 que estoy señalando debe coincidir con lo que está dentro del círculo. Pero dentro del círculo más grande, mira, dentro del círculo más grande, lo que está dentro es otro círculo de x más 2. Ah, o sea que ese círculo de x más 2 que estaba adentro debe coincidir con el 12. Claro, mira, ve, ese círculo pequeño que estaba en el interior debe ser 12, pues, lo igualamos a 12. Y como acá observo otra vez otro círculo, entonces a ese 12 otra vez lo descompongo como el producto de dos números consecutivos. El 12 se puede expresar como 3 por 4. Si tú lo expresas como el producto de dos números consecutivos,
el menor de los factores, que en este caso es 3, debe coincidir con el valor que debe estar dentro del círculo. Pero en este caso, dentro del círculo está el x más 2. Ah, por eso decimos que el x más 2 entonces debería ser igual a 3. Ahí es donde sacas el valor de x que vale 1, despejando. Y si x vale 1, reemplazas en lo que te piden calcular. A ti te piden calcular x al cubo menos 5, círculo. ¿Cuánto vale, no? Ya está, entonces reemplazas ahí. Como el x vale 1, reemplazando acá sería 1 al cubo. Y 1 al cubo menos 5. 1 al cubo es 1. 1 menos 5 te sale menos 4. Eso quiere decir que dentro del círculo va a estar el menos 4. ¿Eh? ¿Y cómo se calcula el resultado del círculo de menos 4? Ahí haces lo que hicimos en el problema anterior, ¿no? El A, que está en el dato, dentro del círculo el A, lo igualas a lo que está dentro del círculo aquí, o sea, a menos 4. Es como si el A valiera menos 4. Y si el A vale menos 4, reemplazarías acá en el resultado, ¿no? Reemplazarías acá en lo que estoy señalando. Si tú reemplazas, quedaría menos 4 por menos 4 más 1. Menos 4 por menos 4 más 1. Y eso es lo que he colocado acá, ¿ve? Menos 4 por menos 4 más 1. Listo. Menos 4 más 1 es menos 13. O sea que al final tendrías que multiplicar menos 4 por menos 3. Menos por menos es más. 4 por 3 es 12. O sea, nuestra respuesta acá sale más 12. ¿Eh? Listo. De esa manera, muchachos, es el proceso de resolución de ese problemita. ¿Eh? Ahora sí, muchachos, mejor, un poquito más claro. Sí, muchachos, a ver, confirmen. Sí, profesor, todo claro. Todo claro. Ya está, chévere, muy bien. A ver, siguiente problemita. A ver, vamos por el siguiente problema ahora. Ya, vamos por el siguiente problema. Listo, a ver, a este problemita, muchachos, fíjense ese problema. Mira, tengo acá la definición de la operación. Esta es la definición, este es el dato, ¿verdad? Profe, ya se complicó ya todo, profe, no estoy entendiendo. Ah, tienen que concentrarse, ¿no? Tienen que concentrarse, ¿ya? Claro, una vez que ya vamos aprendiendo lo básico, poquito a poquito va a irse complicando, por eso tienen que concentrarse. Y sigo sin entender, profe. Aunque ¿Sí? lo intente, profe, sí. No. Ya, a ver, por eso, no, tenemos que ver ahí más problemas. Cuantos más ejercicios vemos, cuantos más ejercicios resolvemos, concéntrate, vas a ir captando. Profesor, vi un problema, no entendí, no te preocupes. Mira el siguiente ejercicio. Profe, observé, me concentré en el segundo ejercicio, algo se me está quedando, no hay problema. Siguiente ejercicio, vemos el tercer ejercicio, algo más te va a ir grabando. No captaste el 100%, no importa, no te preocupes. El siguiente ejercicio, algo más. En el quinto, algo más. Y así no, por eso tenemos que resolver más ejercicios. Cuantos más ejercicios resolvemos, vas a ir captando más ideas. Porque ya lo fácil ya me han entendido, ¿verdad? Los problemas más sencillos ya me han captado eso. Ahora, poquito a poquito va a ir subiendo de nivel. Por eso, concéntrate. Si uno no me captaste, no te preocupes. El siguiente ejercicio, concéntrate, porque son parecidos los ejercicios. ¿Ya? A ver, por ejemplo, acá. Ya. A ver, vamos por aquí. Mira, observa. Este es el dato del problema. Mira qué forma tiene la primera componente. La primera componente es A tercios, A sobre 3. Esa es la primera componente. El operador es el triángulo. La segunda componente, mira, ¿quién es la segunda componente? B cuartos. O sea que la primera componente del ejercicio tiene que ser una división, un número entre 3. La segunda componente de la operación también tiene que ser una división, un número entre 4. Mira, eso tienes que detallar, tienes que observar bien qué forma tienen las componentes. Vuelvo a repetir. La primera componente, una división. La segunda componente es una división. Ya está. ¿De dónde sale el A y el B para encontrar su resultado? Son los numeradores de esas fracciones. ¿Ven? Ah, ya. Entonces, como a mí me piden encontrar el valor de 2, triángulo 5, entonces yo no puedo decir, profesor, el A vale 2. No, no puedo hacer eso. El A no vale 2. Lo que vale 2 sería toda la primera componente, o sea, A tercios. A tercios, eso sería el 2. ¿Me captas la idea? Toda la primera componente. Muy bien, lo voy a colocar acá al costadito para que me entiendas ya, para que tengas de mira,
A tercios, voy a colocarle por acá, A tercios, ahí está, A tercios, eso vendría a ser pues nuestra primera componente. Por lo tanto, eso yo lo tendría que igualar a 2. Ahí está, lo igualamos a 2. Y la segunda componente vale B cuartos en el dato. Ahora, esa segunda componente yo tendría que igualarlo a mi segunda componente que es 5 en el ejercicio que me están pidiendo, ¿ves? Lo igualamos a 5. Ya está. Ahora, lo que tienes que hacer en cada caso es calcular pues cuánto vale el A y cuánto va a valer el B. Eso es lo que tenemos que hacer. A ver, vamos a ver, ayúdame acá. Vale 6. El A entre 3, ¿el A valdría cuánto? A valdría 6. Claro, muy bien. Entonces, mira, acá el A va a ser igual a 6, ¿verdad? El A va a valer 6. Y el B ¿cuánto va a valer? El B valdría ¿cuánto? 20, profe. 12. 20. 12, ¿no? ¿Ah? El 4 pasa a multiplicar con el 5. 20. Claro, 4 por 20. 20, muy bien. 20. Ahí está. 20. Muy bien. Ahora sí, mira, como ya tienes el valor de A y ya tienes el valor de B, recién vas a poder reemplazar acá en el resultado. El resultado de la operación es A por B, pero ahora sí ya conoces el A y el B, pues. Entonces, el A es 6, lo reemplazo. Mira, el A vale 6, ahí está. Por el B, pero el B también ya lo conozco. El B vale 20, entonces lo reemplazo. Ahí está, 20, ¿te das cuenta? Más A más B, entonces sigues reemplazando, ¿no? Más A más B, ¿no? Reemplazas, pues, ¿no? Y luego operarías, ¿correcto? En eso, pues, entonces consiste, ¿ves? Ya está, entonces, como ya tengo el A y ya tengo el B, entonces reemplazamos. Al momento de reemplazar, te va a quedar así, mira, ¿ves? Ojo, es como si el A valiera 6. 6 entre 3 es 2. Es como si el B que hemos calculado 20 es 20 entre 4 que sale 5. ¿Ves? Como si ya tienes el A y el B. Muy bien, reemplázalo entonces. Al reemplazar vas a tener así. A por B, 6 por 20, más el A, que vale 6, más el B, vale 20. Listo, ¿ves? Tendrías toda esta operación. Efectuamos 6 por 20, 120, más 20, 140, y más 6 sería 146. Listo, se acabó. ¿Ve? Encontraste el resultado, marcamos la alternativa B. A este ejercicio, ¿duda, pregunta? Profe, ¿podría repetirlo de nuevo? La primera componente que es A tercios, lo vas a igualar a la primera componente de nuestro ejercicio, de lo que nos piden calcular. O sea que A tercios lo igualas a 2. La segunda componente es B cuartos. Todo eso es la segunda componente, B cuartos. Pero ese B cuartos lo vas a igualar a nuestra segunda componente del ejercicio, que es 5. Muy bien, una vez que igualas, vas a calcular cuánto vale el A. El 3 que está dividiendo pasa a multiplicar. El A valdría 6. B cuartos igual a 5. El 4 pasa a multiplicar. 4 por 5 es 20. El B vale 20. Entonces, si ya tienes el A 6 y el B 20, ¿qué haces? Reemplazas donde estoy señalando porque eso me representa el resultado de la operación. Entonces, al momento de reemplazar, A por B sería 6 por 20. Más el A, pero el A vale 6. Más el B, pero el B vale 20. Estoy reemplazando. Y luego operas, pues, ¿ves? 6 por 20, 120. Más 26, 146, ¿ves? De ahí salió. ¿Correcto? ¿Todo bien? A ver, ¿me confirman? Sí, profesor. Ahora sí, ya está. Chévere, muy bien. Ok, muchachos. Ahora sí, a ver, continuamos. El siguiente problemita. Vamos a ver, siguiente problema. Ya está. A ver, a ese problema. ¿Qué es lo que dice? Veamos a ese problemita. Dice, se define esta operación, mira, te dan la definición de operación y te piden encontrar el valor de A en esta ecuación. Ajá, una operación y una ecuación. Parecido a un problema que habíamos visto. Ya, a ver, acá va a quedar a lo mejor más claro ahora, si eso todavía no me captaste o entendiste a medias, va a quedar más claro. Mira, esto es el dato. Mira el dato, mira, lo estoy señalando. Concéntrate acá. Cuando tú veas un cuadrado, mira, cuando veas un cuadradito, de una cantidad o de un número, mira cómo se calcula, acá está su resultado.
se calcula como ese numerito que estaba dentro del cuadrado multiplicado por otro número que se diferencia en 2. En otras palabras, si adentro está x, acá yo voy a colocar x por x más 2. Si a mí me dijeran cuánto vale el cuadradito de 5, yo colocaría acá 5 por 5 más 2. Si me dijeran cuánto vale el cuadradito de 8, yo diría 8 por 8 más 2. Si me dijeran cuánto vale el cuadradito de 10, yo debería colocar 10 por 10 más 2. Muy bien. Pero ahora el detalle es que no me piden encontrar pues el resultado del cuadrito de 8, cuadrito de 5, sino me dan una ecuación donde me están dando como dato el resultado, ¿ve? El resultado me dan, el resultado final es 255. Lo que yo tengo que calcular es lo que está dentro de los cuadraditos, en este caso el A. Ah, entonces mira, cuando tengo esa ecuación, mira lo que vas a hacer. Observar primero bien el dato. Ya, el dato está acá, estoy señalándolo. En ese dato me doy cuenta que cuando el resultado es la multiplicación de dos números o de dos cantidades que se diferencian en 2. Uno es x, el otro es x más 2. Se diferencian en 2, ¿eh? Cuando tengo la multiplicación de dos cantidades que se diferencian en 2, el menor de los factores, me doy cuenta acá, que está dentro del cuadrado, ¿eh? El menor de los factores coincide con lo que está dentro del cuadrado. Ah, ya, entonces lo que a mí me convendría hacer es que este resultado 255 me conviene expresarlo como el producto de dos números que se diferencien en 2. A ver, voy a buscar dos numeritos que se diferencien en 2 cuya multiplicación sale 255. Ahí está. El 15 por 17. 15 por 17 te sale 255. ¿Ves? No se alteren nada, es lo mismo, ¿eh? Sino que al 255 lo estoy descomponiendo como una multiplicación de dos números. ¿Ves? Pero ¿cuál es el objetivo? Aplicar el dato. En el dato te percatabas que cuando tú tenías el producto de dos números que se diferencian en 2, el menor de los factores era el número que estaba necesariamente dentro del cuadrado. Lo mismo voy a hacer acá. Como tengo 15 por 17, el menor de los factores es 15. Como el menor de los factores es 15, quiere decir que dentro del cuadrado más grande tiene que estar el 15. Ah, ¿ves? ¿Te das cuenta? El 15 tiene que estar dentro del cuadrado más grande. Pero dentro del cuadrado más grande, en la gráfica, ¿quién está? Dentro del cuadrado más grande, en la gráfica está el otro cuadrado pequeño. O sea, el cuadrado de 2a menos 1. Claro, eso quiere decir que el cuadrado de 2a menos 1, tal vez el cuadradito o rectángulo de 2a menos 1, tiene que valer 15 necesariamente. ¿Eh? Ah, o sea que ese cuadradito que estaba acá adentro tenía que coincidir con el 15, pues claro, son iguales. ¿Eh? Ahora, como me queda otro cuadradito, voy a hacer lo mismo. Al resultado del cuadradito que es 15, lo voy a descomponer como el producto de dos cantidades que se diferencien en 2. Esos numeritos, ¿quiénes son? Esos números son el 3 y el 5. ¿Ve? 3 por 5 es 15. Esos dos se diferencian en 2. El 3 y el 5 se diferencian en 2. ¿Ve? Ah. ¿Y cuál es el objetivo? Nuevamente, lo mismo que el anterior. ¿Cuál es el objetivo de descomponerlo? El objetivo es de afirmar que el menor de los factores, o sea, el 3, debe ser el valor que tiene que estar dentro del rectángulo, pues. El 3 debe estar dentro del rectángulo. Pero dentro del rectángulo acá sí, qué bonito. Dentro del rectángulo solamente aparece el 2a menos 1. Ah, quiere decir que este 2a menos 1 debería ser igual a 3, pues, ¿eh? Listo, y acá ya despejas, ya tienes casi resuelto. ¿Ve? El menos 1 pasa a sumar, sería 4, y el 2 pasa a dividir. Eso quiere decir que el A al final te va a salir 2. Listo, y eso es lo que te pedían calcular. A ti te piden encontrar el valor de A. Respuesta entonces sería la alternativa B. Listo, muchachos. A ver, a este problema, pregunta. ¿Puede repetir, profe? El examen. Ya, acá no hay entonces, ¿todo bien? Todo ¿Sí? claro. ¿Todo bien, entonces? Todo Ya. claro, profe. Profe, ¿puede Muy repetir? bien.
Listo, muchachos, ahora sí, ahí nos vamos a quedar entonces, ya tenemos la hora, ya, ok, muchachos, los dos problemas que quedan lo voy a enviar a intranet, ya, así con el PPT. Bien, muchachos, ahí nos quedamos entonces, cuídense, muchachos, hasta luego, nos vemos la próxima semana, muchachos, cuídense, estudien, practiquen, chao, chao, muchachos, Chao, profe. Cuídese. chao, chao, cuídense, muchachos, Profe, todo Chao, clarinete, profe. Chao, nos profe. vemos, chao, chao, cuídense, chao, chao, muchachos, todo clarinete. chao. Chao, Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Chao, profe. chao. Chao, profe.